Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están, estimados amigos y amigas que hoy también se unen a las transmisiones de CAMEX, de la Cámara Peruana de Comercio Exterior? Soy Luigi Zucchetti, coach sistémico profesional, y que tengo el gusto, el beneplácito de poder compartir con todos y cada uno de ustedes este curso de Self-Coaching Tools, ¿no? Herramientas de auto-coaching. Y ya la clase pasada el miércoles, hemos iniciado pues con todos los que se han conectado y probablemente con aquellas personas que de manera asíncrona no han podido observar la clase. Hemos trabajado con nuestra primera herramienta que podemos aplicarlo desde un auto-coaching o self-coach, como quieren llamarlo, que era la rueda de la vida, ¿cierto? O la red de la vida o la telaraña de la vida, ¿no? Entonces, hemos podido desarrollar esta poderosísima herramienta en toda esa hora de trabajo que hemos tenido, y a partir de ello hemos tenido algunos resultados, ¿no? Algunos resultados en relación a esta rueda de la vida. Y más o menos a lo que habíamos llegado en relación a la clase anterior, permítanme pasar, ahí estamos. Más o menos habíamos dicho, ¿no? Que podría haber sido un resultado como el que podría figurar en este momento que estoy proyectando. No necesariamente igual, claro está, pero sí podríamos tener un resultado como él, pero donde les comentábamos que deberíamos de enfocarnos básicamente en aquellos aspectos o aquellos valores que eran más bajos. ¿Recuerdan? Que le decíamos, una vez que hemos estructurado nuestra rueda de la vida, donde hayamos dado unas valoraciones, unas ponderaciones, unas puntuaciones, usted al final, en cada sector, en cada área de su vida, al finalizar, le iba a dar un resultante, ¿cierto? Usted iba a conseguir un resultado. Y ese resultado, usted tenía que identificar cuáles son aquellas áreas que tenían una puntuación más baja, cuáles son aquellas áreas que podría tener un puntaje entre 0 y 4 puntos, que lo considerábamos bajo, que eran las áreas que necesitábamos trabajar más, que necesitábamos potenciar más, ¿cierto? Y les comentaba también, les decía también que puedan guardar su hoja de resultados, que me imagino lo han podido hacer, y que hoy lo puedan tener a la mano, que hoy puedan nuevamente conectar con esta hoja, porque lo que vamos a ver el día de hoy, permítanme retroceder un slide, es puntualmente el tema de expectativas, factores de necesidad y motivadores. Vamos a ver estos tres aspectos. Cómo este resultado que he tenido en mi rueda de la vida, en mi red de la vida, va a tener un impacto y sobre todo una relación directa e importante con las expectativas, los factores de necesidad o necesarios y las motivaciones. Ok, dicho eso y entrando un poco en contexto y manejando, si se quiere decir de alguna manera, un hilo conductor, yo les invito a que puedan conectar nuevamente con su hoja, con la herramienta que ustedes han trabajado el día miércoles en la segunda sesión de esta clase, y ahora vamos a trabajar justamente con estos valores que han tenido puntuaciones más bajas. Muy bien, vean, cuando nosotros trabajamos con nuestra rueda de la vida y hemos trabajado en estas 8 áreas, todas las áreas o cada una de las áreas tienen expectativas. Es decir, usted tiene una expectativa en relación a su salud, usted tiene otra expectativa en relación a sus finanzas, usted tiene otra expectativa en relación a su trabajo, a su aspecto laboral. También tiene una expectativa en relación a la diversión, al ocio productivo, otra expectativa en sus relaciones con su pareja, en sus relaciones con su familia, en las relaciones que usted tiene y que sostiene con sus amigos. Expectativas en relación a su propia imagen personal y expectativas en relación a su crecimiento personal. ¿Estamos? Entonces, yo no sé a ciencia cierta cuáles
hayan sido aquellos resultados que usted ha obtenido producto del desarrollo del ejercicio y de la herramienta llamada rueda de la vida que hemos trabajado el día miércoles. Yo no sé, yo no sé cuál haya sido esos puntajes que usted ha obtenido, pero indistintamente de ello, yo le pido que se formule la siguiente pregunta. Si yo voy a conectar con estos puntajes de mi rueda de la vida que he obtenido y que son más bajos, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué causa? ¿Por qué motivo, razón o circunstancia usted considera que ha tenido la puntuación más baja en estas áreas de su vida? ¿Cuál cree que sea ese aspecto que hay que identificar, que hay que valorar, que hay que reconocer y sobre todo que hay que trabajar para que puedan elevar de manera sustancial? ¿Por qué usted tiene baja puntuación en algunas áreas de su vida? ¿A qué se debe? ¿Cuál es la razón? Y para sellar este slide, la idea es que en cada área de nuestra vida, estimado amigo, estimada amiga, tenemos siempre expectativas. Siempre vamos a tener expectativas. Y en la medida, escuche bien, en la medida que estas expectativas se cumplan o no, va a depender mucho la valoración de la puntuación que yo le voy a dar. ¿Qué quiero decir? Si yo tengo expectativas muy altas en el tema de trabajo, por ejemplo, ¿ya? Por citar un ejemplo, en el tema del trabajo mis expectativas son altas. Y cuando yo tengo la experiencia directa, personal y directa con el trabajo, y tengo un intercambio, una interrelación, un expertise con el trabajo y una experiencia, dependiendo de la realidad que yo pueda tener en el trabajo y las expectativas que yo me haya planteado, ese gaps, esa diferencia, esa brecha va a hacer que yo me sienta satisfecho o insatisfecho. Es decir, las expectativas que yo me ponga al inicio sobre una determinada área y lo contraste con la realidad va a determinar mi satisfacción o mi insatisfacción con esa determinada área. ¿Estamos? Lo mismo puede ser en el área de pareja. Yo puedo tener una expectativa en relación a una pareja, cómo debe de ser su accionar, cómo debe ser nuestra relación, nuestra comunicación, la convivencia, qué sé yo. Entonces usted tiene una expectativa y luego usted consigue entablar una relación con su pareja. Y dependiendo de esa expectativa, cuando usted lo compare con la realidad, ese gaps va a determinar la satisfacción o insatisfacción de que usted tiene. Y probablemente de las áreas que usted ha ponderado, ha valorado y que tienen un nivel valorativo bajo o inferior, es porque de repente las expectativas que usted tenía en relación a esa área no han sido satisfechas, contrastándola con la realidad que usted ha podido vivir. Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos nomás en este aspecto insatisfactorio. Empezamos a quejarnos, empezamos a reclamar, empezamos a buscar culpables, a tener un sesgo de autobeneficio. Pues no, pues partiendo de esa puntuación, partiendo de esa realidad, de ese estado, de esa situación actual, pues ingresa el self-coaching, ingresa las herramientas de coaching para poder trabajar, para poder hacernos cargo de ello. Porque recuerde algo, mi estimado amigo, mi estimada amiga, usted y solamente usted es el único y total responsable de su vida. Lo repito, usted y solamente usted es el único, total y absolutamente ser responsable de su propio vivir, de sus decisiones, de sus sentimientos, de sus palabras y sobre todo de sus acciones. Usted. No busquemos responsables afuera de nosotros. No busquemos culpables fuera de nosotros.
porque nadie tiene la culpa de lo que nos pueda pasar, de los factores que puedan suceder en relación a nuestra vida. John Maxwell, en uno de sus libros, decía, este libro se lo recomiendo, como paréntesis, hay un libro maravilloso, John Maxwell, que dice, a veces se gana y a veces se pierde. No, se aprende. A veces se gana y a veces se aprende. Cuando usted empiece a tomar aquellos resultados que no han sido los esperados como parte de un aprendizaje, es cuando usted empieza a sellar y a consolidar su crecimiento. Normalmente, mayoritariamente aprendemos por las malas, como dicen, o por las experiencias no esperadas o inesperadas. A partir de ello, tenemos una gran oportunidad de extraer un aprendizaje. Cada vez que usted tenga un problema, póngase al frente de ese problema y pregúntele al problema y dile, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué quieres que aprenda de este problema? Porque el problema hay que verlo como un reto, porque el problema hay que verlo como un desafío, porque probablemente en base a la puntuación y a la valoración que usted ha tenido en su rueda de la vida y ha tenido puntuaciones bajas, pues pregúntele a esas áreas de su vida, ¿qué aprendizajes necesito obtener? Necesito descubrir para que esta valoración en esta área de mi vida pueda subir sustancialmente. Porque en esta vida aprendemos y seguimos aprendiendo. Y aprendemos de las cosas positivas que nos pasan y de las cosas no esperadas también, de las cosas negativas. No me gusta usar ese término, pero si sirve para ilustrar, lo tomo. ¿Estamos? Muy bien. Entonces, estimados amigos, si vamos a hablar de coaching y no vamos a hablar de reflexión, no estamos hablando de coaching. Estamos hablando de cualquier cosa. Cuando nosotros queremos pasar un proceso de coaching, o en este caso, según esta clase, según este curso, un proceso de self-coaching, yo tengo que estar dispuesto, completamente con una disposición de poder reflexionar, de poder observar en mi interior, de poder conectar con mi sabiduría interna, con mi ser, de poder buscar la congruencia entre mi pensar, entre mi sentir, entre mi decir y sobre todo entre mi actuar. Yo tengo que tener esa congruencia, porque yo no puedo pensar algo, pensar A, decir B y actuar C. Eso no es congruencia. Congruencia es que yo pienso A, digo A y actúo como A. ¿Cuántas veces nos sucede que a veces pensamos algo, decimos otra cosa y hacemos otra cosa? Sucede, nos ha pasado probablemente, pero es momento de poder entrar en congruencia. Y más aún si se trata de nuestra propia vida, y más aún si se trata de la responsabilidad que tenemos en poder hacernos cargo de nuestra vida. Hay que hacernos cargo de nuestra vida. Nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer. Como personas coherentes, conscientes, pensantes, maduras y adultas, tenemos que hacernos cargo de esta vida que nos ha tocado vivir. Entonces, no somos responsables de los problemas que pasen afuera, pero sí somos responsables de la forma como respondemos a ellos. Sí somos responsables de cómo accionamos frente a ellos. Muy bien. Entonces, continuando, estas expectativas. ¿Y qué son las expectativas? ¿Qué son las expectativas? ¿No? Porque hablamos de las expectativas, de lo que nosotros vamos teniendo una proyección, una idea, ¿no? ¿Qué son las expectativas? Entre tantas definiciones, indica que en el caso de una incertidumbre, en el caso de que estemos en un espacio, un contexto de incertidumbre, la expectativa es el supuesto más probable que se considerará eventualmente posible. Es aquello que creo que tiene mayor posibilidad de ocurrencia ante ese contexto de incertidumbre. Una expectativa es una creencia centrada en el futuro
y que puede o no ser realista. No lo sabemos. ¿Cuándo vamos a contrastar eso? Cuando suceda, cuando se ejecute, cuando se desarrolle. Pero las expectativas son previas, ojo, las expectativas son previas al suceso que va a acontecer. Por citar un contexto, vamos a suponer que usted está en su empresa de trabajo, en su ámbito laboral, y le comunican, le informan, le dicen, a partir del día lunes, hoy viernes, ¿cierto? A partir del día lunes van a cambiar al jefe de esta área. Es decir, usted va a tener un nuevo jefe, un nuevo líder, un nuevo directivo, un nuevo funcionario, como quiera llamarlo. A partir del día lunes usted va a tener un nuevo jefe. ¿Qué pasa con usted desde el día de hoy hasta el día lunes? Porque usted no conoce a este jefe o jefa, no lo sé. Usted no lo conoce, pero ya le han comunicado a usted. El lunes viene un nuevo jefe. ¿Qué empieza a hacer usted? ¿Qué empieza a pensar? ¿Qué empieza a imaginarse? ¿Qué empieza a construir de manera mental? ¿Qué empieza a decir? ¿Qué empieza a comunicar? ¿Sí? ¿Qué empieza a esbozar? Y luego, ¿qué empieza a actuar? ¿Qué empieza a hacer? ¿Se entiende? Entonces, ante ese estímulo exógeno, externo, que le dijeron a usted, el día lunes va a haber un cambio en la jefatura de esta área y el día lunes viene un nuevo jefe y ya no va a estar el jefe que se encuentre acá, usted va a tener una expectativa. Usted va a empezar a generar ciertas expectativas. No sé, por ahí Elena, a quien le mandamos un saludo, nos dice que el jefe sea muy bueno. Enhorabuena, Elena. Enhorabuena. Eso es expectativa de Elena. Por otros podría decir, oye, de repente es un jefe más exigente, de repente es un jefe más comprensivo. Pero ¿qué va a pasar? Que ante la experiencia del momento presente, es decir, con el jefe actual que yo tengo, involuntariamente hago una comparación y cojo a este jefe actual que tengo y busco y genero y desarrollo mi expectativa en lo que yo quisiera que el nuevo jefe venga. ¿Sí? Yo tengo un jefe en este momento, pero el día lunes voy a tener otro jefe. ¿Estamos? Entonces, las expectativas que yo me cree del nuevo jefe que va a venir, va a tener una íntima relación con el jefe que tengo actualmente. Y yo voy a empezar a generar expectativas en relación a lo que yo busco o espero que cómo tiene que ser un jefe o un líder. Las genero nada más, las pienso, las digo, hasta puedo actuar de alguna forma para que esas expectativas se puedan o no hacer realidad. Pero ¿qué pasa el día lunes? A ver, ¿qué sucede el día lunes? Pasa sábado, pasa domingo y llega el día lunes. Llega el deadline, el día que voy a conocer a ese nuevo jefe, a esa nueva jefa. ¿Qué va a suceder? Usted va a tener pues una atención plena, total, completa, ¿correcto? Porque tengo unas expectativas que yo me he creado. Ojo, no estoy diciendo que su expectativa sea alta, media o baja. Son expectativas. Dependerá de usted, de la experiencia previa que tuvo con el jefe anterior, las expectativas que se ponga. Y ahorita vamos a ver, en base al cuadrante de expectativas, cómo estas se cumplen o no. Pero cuando llega el día lunes, le van a presentar a su jefe, a su jefa. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que vamos a hacer luego, obviamente, va a haber una experiencia, va a haber un encuentro, va a haber una interacción entre el nuevo jefe con todo el área y obviamente con usted. Y cómo se desempeñe esa realidad, cómo se desarrolle el contexto, la convivencia de esa realidad, usted inevitablemente va a comparar con las expectativas que se ha generado.
Y si las expectativas que usted ha generado de ese nuevo jefe son más o menos como usted pensó, pues vamos a tener una respuesta positiva en este caso ante esa acción o ante esa nueva experiencia, ante ese nuevo contexto. Pero por el contrario, si las expectativas que usted se planteó no eran la que como usted esperaba, sino era todo lo contrario a lo que usted estaba expectando, obviamente ahí también va a haber un sinsabor. Entonces las expectativas, mis estimados amigos y amigas, juegan un papel clave en las relaciones, juegan un papel clave en nuestra vida. Y no solamente hablo de expectativas hacia las personas externas, sino las expectativas hacia usted mismo. ¿Qué expectativas en relación a las diferentes áreas tiene sobre usted mismo? Lo que le mencionaba. Es importante saber esto. En relación a la salud, ¿qué expectativas tengo yo? Y cómo éstas se cumplen o no. En relación al trabajo, en relación a la amistad, en relación a la familia, en relación a mi crecimiento personal. ¿Cuáles son las expectativas que tengo? Y si estas se vienen cumpliendo o no. Mucho se habla que nosotros somos Homo sapiens, o venimos, ¿no? Sin ánimo de entrar en un tema de conflictos, si venimos de ciencia o de ideología. No, no quiero entrar en esto, solamente traigo mención lo siguiente. Se dice que nosotros somos Homo sapiens, o el hombre sabio, ¿no? O somos Homo prospectus. ¿Cuál somos? ¿Somos Homo sapiens, hombre sabio, o somos Homo prospectus? Según algunos alcances en relación a la neurociencia, se dice que el hombre, por naturaleza, siempre tiene una perspectiva, siempre ve al futuro, siempre ve las cosas y presta mucha atención a las cosas que están por venir. Al hombre no le gusta vivir en incertidumbre. Biológicamente hablando, el hombre detesta tener esa incertidumbre y lo que busca es una relativa, entre comillas, una relativa seguridad. Y hablamos de seguridad, estamos hablando también de control. Cuando nosotros perdemos el control de alguna situación, genera una insatisfacción en nosotros, genera una molestia, genera un desequilibrio, porque siempre buscamos tener el control de las cosas, tener el control de la situación. Ojo, no de las personas, aunque algunos por ahí equivocamente lo quieren tener. Porque el único control de la única persona que yo puedo tener el control es de mí mismo, de mi pensar, de mi sentir y de mi actuar. Porque yo no puedo tener el control sobre otra persona. Yo no puedo tener control sobre lo que la otra persona piensa, sobre lo que la otra persona dice o sobre lo que la otra persona hace. Jamás. Por más que se ufane y que intente, no lo va a poder hacer. Por más que usted tenga un cargo directivo, aparentemente, producto del poder o la autoridad que tiene, podríamos, no sé si persuadir o obligar a que puedan hacer algo, pero no necesariamente lo hacen por voluntad propia. Y eso es otro tema. Pero insisto, el único control que nosotros tenemos es de nuestra propia vida. Y cuando perdemos ese control, retomando, nos desestabilizamos, nos incomoda la incertidumbre, nos incomoda todo este aspecto que no sabemos qué va a pasar después. Y es ahí que según los estudios de la neurociencia, es que el hombre busca una relativa seguridad, una relativa certidumbre. Y para poder tener eso, lo que el hombre hace prospecta. Lo que el hombre hace es vislumbra más adelante y empieza a generarse expectativas. Empieza a diseñar esa próxima realidad, futura realidad, a partir de las experiencias presentes que va teniendo. Entonces, más que Homo sapiens, que no estoy diciendo que no seamos sabios, lo somos, pero antes que ello, somos primero Homo prospectus, porque proyectamos. Por ejemplo, estamos en una pandemia, estamos en un contexto bien complicado, un contexto de COVID, y no sabemos cuándo va a pasar esto. Imagínese usted cuando empezaron a comunicarnos este tema de la pandemia, cuando empezaron a decirnos vamos a entrar en cuarentena, vamos a estar confinados en nuestros hogares, y no sabemos cuánto tiempo.
¿O qué pasaba en ese tiempo cuando nos decían vamos a estar 15 días en casa sin salir? Ah, bueno, 15 días va bien. Y cuando pasaban los 15 días más. Ah, bueno, pues un mes ya, hasta un mes puedo aguantar. Y después 15 días más, 15 días más, 30 días, 60 días, 90 días. Y todo eso era un panorama incierto. ¿Y qué generó en nosotros? Aparte de molestia, de angustia, de incomodidad. Miedo, pues. Miedo. Porque no teníamos claro hacia qué escenario nos vamos a enfrentar. Porque no teníamos claro cuál iba a ser el desenlace de ese contexto y no lo tenemos claro. Y por eso muchas veces aquellas personas que se conectan y hacen que el miedo los paralice, no accionan, genera una inacción. Y probablemente, y no estoy aseverando nada, pero probablemente dentro de su rueda de su vida, usted, producto del miedo, se ha paralizado, se ha inmovilizado y ha cometido una inacción. Y razón por la cual, como no acciona, como no se hace cargo, como no hace frente a ello, simplemente la valoración que usted le da a esa área es baja. Pero por el otro lado, vamos al otro lado, donde usted tiene una valoración alta, 8, 9, 10 puntos en relación a la rueda de la vida que ha puesto, ¿a qué se debe? Pregunte usted y haga un comparativo. ¿Por qué usted en determinadas áreas de su vida sí tiene un puntaje arriba y en otras tiene un puntaje abajo? Relaciones y las que tienen puntaje abajo lo paraliza el miedo, la angustia, la ansiedad, la inacción. Y asimismo vea si aquellos que tienen puntaje alto, ¿por qué tiene puntaje alto? Porque probablemente su acción, su confianza, su seguridad sea más solvente. No lo sé. Usted compare, usted reflexione. Repito, hablar de coaching es hablar de reflexión, es hablar de una mirada introspectiva, ¿cierto? Entonces, como Homo prospectus, siempre estamos prospectando, siempre estamos cogiendo nuestros binoculares para ver cuál es ese futuro que va a devenir. Y recuerdan ustedes cuando hablábamos el día lunes en la primera clase de Self Coaching Tools, cuando hablábamos del proceso de coaching. El proceso de coaching lo que busca es desde reconocer, identificar y ser consciente de mi situación actual, pero teniendo una proyección a mi situación deseada o a mi situación esperada o a mi situación futura. Siempre con proyección, siempre prospectando, siempre proyectando. Y eso ve el coaching, ve de aquí y el ahora hacia adelante. El coaching no ve hacia atrás. El coaching no ve hacia atrás. El coaching ve de aquí adelante, no veo hacia atrás. Ojo. Y cuando vamos a hablar de self-coaching, amigos, amigas, hay que ver de este momento hacia adelante. Hay que ver de aquí lo que puedo pasar, el siguiente paso, como dice Mili Miralles. Gracias, Mili. Hay que seguir viendo hacia adelante. Y con eso no digo que yo tengo que ver hacia atrás, que no, perdón, no tengo que ver hacia atrás, que no tengo que curar heridas, sí, pero eso no lo ve el coach. Eso podemos ver con psicoterapia, podemos ver con otras técnicas que el coaching no coge. Porque si yo tengo un problema en el pasado y no he cerrado ese ciclo, bueno, pues no necesito coaching. Necesito todavía sanar esas heridas del pasado, cerrar esos ciclos para luego venir y ponerme a un proceso de coaching que me permita estar consciente en el momento presente, en el aquí y el ahora, y a partir de ello yo pueda prospectar y vislumbrar un futuro deseado. Y empezar a trabajar, como dice Mili, paso a paso. Seguro, seguro. Despacio, pero sin pausas. Vamos. Siempre prospectando. Entonces, amigos, hagamos lo que hagamos, digamos lo que digamos y pensemos lo que pensemos, absolutamente nada va a cambiar el pasado. Así que usted se queje, así usted se moleste, se ufane, no va a cambiar ni siquiera un segundo del pasado. No va a pasar, porque ya pasó, ya sucedió, ya es historia.
Pero la gran oportunidad y sobre todo responsabilidad que usted tiene es a partir de este momento, del aquí y del ahora, del momento presente, para hacer que las cosas sucedan y usted pueda enfocarse hacia el futuro. Eso sí podemos hacer. De eso sí somos total y plenamente responsables. De cuál es mi pensar en este momento. De qué acción voy a hacer yo hoy para poder mañana estar más cerca a lo que yo he prospectado. De eso soy responsable. Y lamentablemente muchas personas manejan el auto en espejo retrovisor. ¿Qué quiero decir eso? Que viven su vida viendo su espejo retrovisor, viendo hacia el pasado, hacia atrás. Para poder manejar y conducir el auto de nuestra propia vida, hay que ver siempre adelante. Yo veo el espejo retrovisor solamente breves segundos para ver el aprendizaje que he podido obtener del pasado, pero no vivo anhelando que ese pasado pueda volver, porque el camino sigue transitando. Entonces, es importante tener esa proyección, es importante tener esa seguridad de lo que hagamos hoy nos puede llevar a la meta que quiero conseguir mañana. Y les comentaba la primera clase, ser hoy mejor que ayer y mañana mejor que hoy. Evolución constante y permanente. Entonces, mis amigos, mis amigas, cuando hablamos de las expectativas y lo relacionamos con el tema de estados de ánimo, tenemos un cuadrante, ¿sí?, con dos ejes. El eje de las expectativas y el eje del cumplimiento, si se cumplen o no se cumplen, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si mis expectativas son bajas? Las expectativas que yo me he planteado en relación a una área de mi vida son bajas. Y además que son bajas, no se cumplen. O sea, me pongo expectativa baja y además no se cumplen. ¿Qué sucede? ¿Qué pasa cuando esa situación, cuando ese contexto acontece? Se vuelve real. Pues en la persona lo que va a generar es que tenga resignación, que tenga apatía, que tenga indiferencia, que diga, lo sabía, que es el Pigmalión negativo, ¿no? La profecía de autocumplimiento, pero desde un enfoque negativo. ¿Por qué? Porque no tenía expectativas, pues. Porque las expectativas que se había planteado la persona con ella misma o con una determinada área eran bajas y al no cumplirse, obviamente, pues, esta es una persona resignada, pues, apática, indiferente, ¿cierto? Y dice, lo sabía, pues claro, porque no hay expectativas y tampoco se cumple, entonces no pasa nada, pues, no sucede nada, no te mueven nada. Y vivir en ese cuadrante sí preocupa, pues. Si usted se está moviendo constantemente en ese cuadrante, cuidado, porque el no tener expectativas de vida, el no tener una motivación, el no tener una perspectiva para poder seguir avanzando, hay algo que usted tiene que trabajar en usted mismo, porque la vida es una sola, solo se vive una vez. Y hay que hacerlo de la mejor forma, de la mejor manera, respetando primero el principio y el sentido de la vida y respetando para las personas para quien usted es importante, partiendo de usted mismo. Porque la persona más importante en su vida, ¿quién es? Usted mismo. Y luego de ahí se puede desprender lo demás, los hijos, los padres, la esposa, los hermanos, qué sé yo. Ojo, ¿qué sucede, por otro lado, si mis expectativas siguen siendo bajas, pero sí se cumplen? O sea, expectativa baja y no se cumple lo que acaba de mencionar en el cuadrante amarillo. Pero ¿qué pasa con expectativas bajas, pero que sí se cumplen? ¿Qué sucede? Bueno, va a haber mezquindad, pues, ¿no? Va a haber cuestionamientos negativos como que tuvo suerte, es un golpe de fortuna, o va a generarte cierta sorpresa. ¿Qué, verdad? ¿Se cumplió? ¿Cómo así? Se va usted a sorprender porque, claro, sus expectativas eran bajas, pero sí hubo un cumplimiento, es decir, usted no lo esperaba porque usted estaba resignado, cuadrante amarillo, véalo, pero se cumplió, entonces lo sorprende.
pero usted es mezquino. No, fue suerte. Oye, ¿has hecho un buen trabajo? No, no, yo no hago buen trabajo, tuve suerte, fue el tiempo, fue otros factores. No, no fui yo. Cuidado, cuidado, cuidado con ese tipo de actitudes, con ese tipo de acciones, ¿no? Sigamos. ¿Qué pasa? Y acá puede estar el quid del asunto y usted se responderá. Cuando tenemos expectativas altas, cuando nos formamos expectativas altas, pero estas no se cumplen. Ojo, vea usted la diferencia. Primero es expectativa baja y no se cumple, cuadrante amarillo. Expectativa baja y se cumple, cuadrante naranja. ¿Qué pasa si tengo expectativas altas y no se cumplen? ¿Qué sucede? Cuadrado rojo. Empieza el sufrimiento, el infortunio, la decepción, la tristeza, el enojo, la frustración. ¿Cuántas veces usted ha sentido o ha estado con estos ánimos, con estos sentimientos, con estas emociones, por llamar de alguna forma? ¿Y eso a qué se debe? A que probablemente usted haya tenido expectativas muy altas y al no haberse cumplido estas, ha generado justamente, ha decantado estas acciones en usted. Se ha enojado, se ha frustrado, se ha molestado, se ha puesto triste, porque yo pensé que esto iba a suceder, porque según el ejemplo del jefe, yo pensé que este jefe iba a ser más comprensivo, iba a ser más tolerante comparativamente a mi jefe anterior, y pasó todo lo contrario. Pasó todo lo contrario. Y entonces es ahí, como mi expectativa no se cumplió, me frustro, me molesto, y a veces me pongo triste. Y cuidado con las personas que se ponen tristes, pero se ponen una careta de amargos, de molestos, de amargados, que todo le molesta. Y probablemente a veces el enojo es una máscara de la tristeza que tenemos dentro. Es como un mecanismo de autodefensa, ¿no? Que no quiero que me vean triste, prefiero que me vean enojado. Seamos auténticos, amigos. Seamos sinceros. No tengamos caretas que opaquen o que nos tapen aquello que no queremos mostrar. Es difícil, sin duda. Decirlo es fácil, claro, pero para eso se trata, de trabajar en nuestra mejor versión de nosotros mismos, siendo auténticos, siendo íntegros en lo que sentimos, en lo que decimos, en lo que hacemos. Si me siento triste, no tengo por qué ocultarlo. Si me siento alegre, igual. Si me siento enojado, frustrado, igual. Y por otro lado, ¿qué pasaría si mis expectativas son altas y estas se cumplen? Bueno, ahí viene pues el tema de plenitud, ¿no? Felicidad, orgullo, logro, alegría y el pigmalión positivo, es decir, la profecía de autocumplimiento positiva, la esperada, es decir, en aquello que piensas de manera consecuente, fervientemente, que se va a cumplir, se puede desarrollar. Elena Zabaleta, a quien saludamos, nos pregunta, entonces deberíamos de luchar porque nuestras expectativas altas se cumplan. Más que luchar o no, las expectativas que uno se plantea son las expectativas que uno mismo ha diseñado en relación a la experiencia de este momento presente. Que se puedan o no cumplir va a depender de otros factores. No va a depender necesariamente solamente de nosotros. Hay otros elementos circunstanciales fuera de nuestro control que pueden hacer que estas expectativas que yo inicialmente me he planteado, que son mis expectativas, que cuando vayan a encontrarse con la realidad no se cumplan, ¿ya? Y si eso sucediera, lo que probablemente los resultados que puedan pasar es lo que les estoy mostrando. Si mis expectativas eran muy altas y no se cumplió, va a generar en mí sufrimiento, enojo, frustración. Y no, ojo, no estamos diciendo que eso sea malo. No estamos diciendo que eso hay que rechazarlo, porque es parte de biológica, si es que quiere llamarse así también, desde un aspecto
que nosotros vamos a sentir, vamos a tener esos sentimientos, esas sensaciones, pero no nos vamos a quedar permanentes en ese estado de ánimo. No nos tenemos que quedar con permanencia en ese momento, porque ahí viene ya el otro tema de la aceptación. Por ejemplo, con el jefe que decíamos, yo tenía expectativas muy altas, expectativas bastante anhelantes de que este jefe iba a ser más comprensivo, no sé, más comunicativo, más ordenado, y mis expectativas las estaba creando con el jefe que tenía actualmente, pero pasa todo lo contrario en relación a las expectativas que no había creado. Y este jefe, desde mi juicio, desde mi distinción, desde mi punto de vista, es todo lo contrario a las expectativas que yo había diseñado. ¿Y qué va a generar en mí? Cuadrado rojo, cuadrante rojo. ¿Ok? Pero ¿qué hago a partir de ello? Ok, inicialmente lo voy a sentir así. Inicialmente me voy a generar cierto molestia, cierto enojo, cierta tristeza, cierta frustración, perfecto, pero no me voy a quedar permanentemente en ello, porque a partir de ello yo tengo que seguir avanzando en mi vida. Mi vida no se va a estancar o no se va a limitar por un hecho, por un suceso no esperado, porque yo esperaba otra cosa, otro acontecimiento, sucedió todo lo contrario y a partir de ello me estanco. No, pues. A partir de ello, hago una acción propositiva de seguir avanzando a pesar de ese momento, de ese contexto, de esa realidad que me toca enfrentar. ¿A quienes de nosotros, por ejemplo, teníamos las expectativas de que este COVID, de que esta pandemia se iba a solucionar en un mes o a lo mucho en 2 meses? Nos creamos muchas expectativas. Cuando el gobierno dijo, ¿saben qué? 15 días más, 30 días, y dijiste, ya, un mes más le doy. Ya en 2 meses ya todo vuelve, entre comillas, a la normalidad. ¿Y qué pasó? 2, 3, 4, 5 meses, 9 meses. ¿Y cuántos de nosotros no nos hemos sentido molestos, ofuscados, tristes, frustrados? Pero el problema está si nos quedamos en ese estado rojo, en ese cuadrante rojo. Ok, está bien, hay que tenerlo, pero a partir de eso generar acciones propositivas, porque no me puedo quedar en ese cuadrante rojo. Entonces a partir de eso digo, ok, perfecto, las expectativas que yo tuve no se cumplieron porque la realidad es otra, pero a partir de acá yo trazo un norte, un horizonte, un plan de acción y empiezo a desarrollar y empiezo a seguir avanzando, al margen de que mis expectativas se hayan cumplido o no. Y por otro lado, cuando mis expectativas son altas y se cumplen, obviamente, pues voy a estar tranquilo, alegre, con orgullo, con felicidad. Una persona que está preparándose para un trabajo, para un ascenso en su trabajo, se esfuerza, hace un trabajo adecuado, pertinente, prolijo, y al final consigue ese ascenso. Tenía la expectativa de llegar a ese ascenso y se cumplió. Obviamente, pues todo ello que está mencionado ahí le va a generar en él. ¿Y qué? Se va a quedar ahí. Ya llegué a la cima. Voy a cometer el error de la embriaguez del éxito. Es decir, como ya tuve determinado éxito, ya no empiezo a trabajar en mí mismo porque ya logré mi ascenso, porque ya logré mi logro, porque ya me dieron mi premio y a partir de eso me genero la embriaguez del éxito y creo que ya llegué, que lo conseguí todo y me empiezo a descuidar y empiezo a bajar la guardia de seguir preparándome, de seguir capacitándome, de seguir esforzándome, bajo la guardia y obviamente pues luego voy a tener consecuencias debido a esta embriaguez del éxito. Entonces, indistintamente, estimados amigos, indistintamente a si las expectativas se cumplen o no, nosotros tenemos que luego de ello hacernos cargo, hacer frente a esa realidad. Porque como decía hace un momento, las expectativas es algo que yo proyecto, que yo creo, que yo imagino y que la tengo que contrastar con la realidad. Y en verdad lo que prima es la realidad, la que nos toca vivir al margen de la expectativa. Pero la expectativa es algo que lo vamos haciendo siempre. Pues sí, pero hay que hacerle frente siempre a la realidad y no quedarnos en esos estados que vamos teniendo.
Pero sí decíamos mucho cuidado con cuadrante amarillo, cuadrante naranja, cuando mis expectativas son muy bajas o nulas. No tengo expectativa de nada. Me da igual todo. Soy una persona resignada, apática, cuidado ahí. Mezquina, cuidado. Entonces es bueno tener expectativas. Es bueno planteárselas. Y como comentábamos, las expectativas siempre se van a relacionar desde el momento presente, de las experiencias que yo he tenido en el pasado o que las tengo actualmente. Porque a medida que nuestras experiencias vayan cambiando, obviamente la construcción o el diseño de nuestras expectativas también lo van a hacer. Por ejemplo, imagínese usted que vamos a ir a un hotel, ¿ya? Usted se va a ir de vacaciones. Imagínese nomás, porque por esta pandemia, lamentablemente estamos todos confinados y un poco limitados y restringidos para poder irnos de vacaciones a otros lugares, ¿no? Y si lo hacemos es bajo responsabilidad nuestra. Pero no estamos, digamos, en un contexto que sí pudiéramos ir. Por eso les pido que se imaginen, ¿no? Imagínense que usted se va a ir de vacaciones a algún lugar que usted siempre ha querido ir, a un lugar paradisiaco, un lugar muy, muy mágico, si quiere llamarse así, ¿no? Entonces usted va a ir a un hotel, a un buen hotel, imagínate, ¿ya? Usted va a ir a un hotel, entonces, antes de que usted vaya al hotel, van a haber dos factores. Van a haber dos factores. El primer factor van a ser los factores mínimos necesarios. ¿Cuáles son esos factores mínimos necesarios? Que son los requisitos o cuestiones mínimas que se deben de cumplir para considerarlo, en el ejemplo, un hotel, y que caso no se cumpla, generar satisfacción. Entonces, cuando yo vaya a ir a un hotel, cuando yo vaya a ir a un hotel de vacaciones, al lugar que usted decida, que usted piense, se imagine, cuando yo me vaya a ir a este hotel, me preparo para ir a este hotel, van a haber algunos factores mínimos necesarios que yo espero que se cumplan, pues. Porque si esos factores mínimos necesarios no se cumplen, van a generar en mí una insatisfacción. Imagínese usted que se vaya a un hotel, arrienda una habitación y no haya cama. ¿Qué sería, no? Le pongan un sleeping nada más ahí, una bolsa de dormir. ¿Qué va a decir usted? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa, no? Una insatisfacción total, una queja, un reclamo, sin duda alguna. Entonces, ojo, factores mínimos necesarios. Y por otro lado, también hay los factores motivadores. Y en estos factores motivadores la lista sí puede ser interminable. Y los factores motivadores son todos aquellos detalles que si están presentes es mejor, ¿no? Es mejor, pero si no están, tampoco no pasa nada. Entienda la diferencia. El factor mínimo necesario es aquello que es lo mínimo que yo espero que tiene que estar. Por ejemplo, en un hotel, una cama. Si no hay una cama, obviamente me genera insatisfacción. En cambio, el factor motivador es aquello que puede mejorar la experiencia o la expectativa que yo tengo, pero si en algún caso no está presente, bueno, tampoco me genera molestia ni insatisfacción. Por ejemplo, que la cama, digamos, no sea reclinable. Por ejemplo, hay camas tipo hospital, ¿no? En algunos hoteles hay unas camas que pueden reclinarse y que pueden pararse y echarse, ¿no? Camas no de hospital, obviamente, sino camas de descanso, de dormitorio, pero que tienen un control remoto que te permiten, pues, medir el ángulo de inclinación que tiene. Entonces, ¿qué pasa si usted no consigue en el hotel esa cama? Bueno, no pasa nada, pues, ¿no? Porque usted está acostumbrado a una cama horizontal. Pero ¿qué pasa si la consigue? Va a ese hotel y le dicen, oye, mira, ahí este plus que usted puede reclinar la cama a su agrado. Ah, bueno, usted le parece agradable, pero si va a otro hotel y no encuentra ese tipo de cama, no pasa nada, porque ya estamos acostumbrados a un formato, un estándar de cama, ¿sí? Más o menos esa es la idea. Entonces, yo me voy a ese hotel, usted se va a ese hotel, ¿ya? Estamos ya de viaje en ese hotel. Entonces, ¿cuáles son los factores mínimos necesarios? Como decíamos, partiendo de la cama, pues obviamente, ¿no? Pues tiene que haber una cama, sin duda alguna. Y además esta cama tiene que estar obviamente limpia, pues, ¿no? Ordenada.
Imagínese que usted vaya a un hotel, le abran la habitación, usted abre la habitación y encuentre la cama, pero desordenada, destendida, con las almohadas por el piso, con las frazadas, con las sábanas sucias. ¿Qué va a decir usted? Obviamente, de manera inmediata usted sale de esa habitación y empieza a hacer un reclamo, una queja. Pues por supuesto, porque usted no espera encontrar en un hotel una cama desordenada, sucia, destendida, ¿no? Una cama ordenada, limpia, tendida, bien acomodada. ¿Cuál es el otro factor mínimo que usted buscaría? Pues que el baño también esté aseado, desinfectado, limpio, ordenado, ¿no? Imagínese usted que entre a ese mismo hotel y que encuentre las toallas húmedas, las toallas tiradas ahí en el piso, o de repente la bañera llena de agua, o que vaya al baño y no encuentre jabón, no encuentre champú. ¿Sí? Se entiende, ¿no? O sea, son factores mínimos necesarios que yo espero cuando voy a un hotel. Una cama ordenada, una cama limpia, acomodada, un baño ordenado, con los accesorios mínimos necesarios, ¿no? Limpio, obviamente, desinfectado hoy en día, más que nada por la pandemia. ¿Qué más? ¿Qué más espero? Obviamente que haya una buena iluminación, pues. Y no solamente iluminación, sino ventilación, ¿no? Imagínese usted que vaya a un hotel, pues, y que no haya una buena iluminación. Y que cuando usted se duerma, no haya luz natural y que parezca que está medianoche, 1 de la mañana, cuando ya son las 8 o 9 de la mañana. Porque no hay iluminación en ese cuarto que usted le dio. Le va a generar molestia, pues, sin duda alguna. Y más aún si no hay ventilación, Dios mío, ¿no? Entonces, estos son algunos factores mínimos necesarios que nosotros esperaríamos si vamos a un hotel, ¿cierto? Por otro lado, lo que buscamos cuando vamos a un hotel es descansar, pues, es descansar. El fin de todo esto es poder llegar y tener un descanso reparador. Porque yo voy a un hotel no solamente para encontrar una buena cama, limpia, ordenada, un baño aseado, desinfectado, bien iluminado. No, yo voy a un buen hotel para descansar, para recuperar energías, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son esos factores motivacionales que te podrían dar un plus? Bueno, que por ejemplo, en ese cuarto también exista un televisor de pantalla gigante con todos los canales y que sea además un Smart TV para que me permita interactuar con Internet. Perfecto. Que además también en las mañanas le hagan llegar a su habitación todos los diarios de la ciudad, todos los periódicos de la prensa para que usted esté informado. Ah, bueno, pues. También además su desayuno va a ser un desayuno buffet. Todo lo que usted pueda y quiera comer va a encontrar en el desayuno, muy surtido con mucha variedad. Ah, bien. Va a encontrar además una piscina. Y además la piscina, también ese hotel tiene un sauna, con cámara seca, cámara vapor, etcétera. Todos estos factores son factores de motivación, es decir, te podrían dar una mejor experiencia de la que pudieras tener. Pero si no está en ninguno de ellos, no pasa nada, porque lo mínimo esperado es lo que acabo de mencionar hace un momento. Esto sí o sí, si no está, sí me genera insatisfacción, sí me incomoda, si no está. Pero si estas cosas están bien, perfecto, buen plus. Pero si no están, tampoco no pasa nada. Tampoco no pasa nada. Porque no era necesariamente lo que yo esperaba. Salvo que yo haya generado mis expectativas y que sí o sí tenga que buscar todo ello. Que sí o sí tenga que encontrar. Y que si voy a un hotel y no encuentro, ahí sí me genera molestia. Por eso parte mucho del tema de las expectativas. Entonces, en suma, los factores necesarios tenemos por un lado, según este ejemplo, que tenga buena cama, una puerta amplia, que el servicio huela limpio, que tenga buena ducha, que tenga un kit dental, jabones, etcétera, ¿no? Que se pueda pagar de repente con tarjeta o otros medios de pago, que no sea ruidoso porque yo quiero descansar, obviamente, que la ducha tenga agua caliente, etcétera. ¿Y cuáles son esos factores? Esos son los factores mínimos necesarios. ¿Y cuáles son los factores motivadores? Bueno, pues que tenga una televisión con muchos canales, sobre todo algunos con noticias y músicas, que ofrezca prensa por la mañana, que el desayuno sea variado, que disponga de un gimnasio y a ser posible con piscina, que el servicio sea atento, etc. Entiendan, estimados amigos y amigas,
que los factores necesarios es lo mínimo esperado. Esto sí o sí no puede faltar. En cambio, los factores motivadores le dan un plus, pueden motivarme en algo más, pero si no están presentes, no pasa nada. Pero si los factores mínimos necesarios no están presentes, ahí sí genera insatisfacción. ¿Y por qué hemos visto todo esto? Ya para ir cerrando. ¿Por qué hemos visto todo esto? Porque en la rueda de su vida que usted ha hecho y hemos identificado los puntos con menor valoración, con menor escala valorativa, tiene que ver con los factores de necesidad mínima esperada y los factores de motivación. Con los factores necesarios y los factores de motivación. ¿Cuál es la herramienta que vamos a trabajar y que les voy a detallar brevemente ahora y que la próxima clase, es decir, el día lunes a las 9 de la noche los vuelvo a esperar a ustedes por esta misma plataforma, pero habiendo desarrollado esta segunda herramienta, usted tiene que identificar esas áreas que ha tenido menor ponderación, menor puntaje, ¿sí? Esas áreas que usted tiene menor puntaje y tiene que desarrollar su matriz de factores necesarios y factores de motivación o factores motivadores. Por ejemplo, si en el área de salud yo he tenido una puntuación muy baja y quiero elevar esa puntuación porque se trata de un área importante de mi vida que a la medida que yo lo mejore va a tener un impacto en las otras áreas. Entonces, en mi área de salud, en la parte superior, vea, dice factores necesarios y motivaciones del área. Hay un espacio en blanco, ahí usted va a escribir salud, trabajo, pareja, familia, qué sé yo. Pero en este ejemplo estamos hablando de salud, ¿ok? Entonces usted pondrá ahí salud. ¿Cuáles serían aquellos factores mínimos necesarios que usted debería de tener para que esta área de salud tenga un mejor puntaje, una mejor ponderación, una mejor valoración por parte de usted? ¿Cuáles son esos factores mínimos necesarios que tenemos que incorporar en esta área? ¿Por qué digo incorporar? Porque como ha tenido un puntaje bajo, hay muchos factores mínimos necesarios que usted no ha incorporado, no ha puesto, por eso que tiene una baja valoración. Entonces, hay que identificar cuáles son estos factores mínimos necesarios y hay que poner. ¿Cuántos? No lo sé. Usted es el que detalla ahí. Puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, los que sean suficientes para que pueda elevar esta puntuación. Por otro lado, en el otro área, en la otra área, en el otro espacio, usted tiene que poner algunos factores motivadores que van a contribuir, ojo, que van a contribuir a los factores necesarios para que usted tenga una mayor valoración de esa área. Pero recuerde que si no están presentes esos factores motivadores, tampoco va a tener un impacto directo y va a generar insatisfacción en esa área de salud. Sí, solo sí, no faltarían los factores necesarios. Entonces, ¿qué recomiendo? Que primero empecemos a pensar, a contextualizar con los factores mínimos necesarios que me van a ayudar a subir en esta escala valorativa de esa área para tener una mejor puntaje, una mejor puntuación. Y una vez que haya identificado mis factores mínimos necesarios, puedo recién identificar mis factores motivadores o motivacionales. Que insisto una vez más, si no estarían presentes, no tendrían mayor relevancia sobre los factores mínimos necesarios. Pero que pueden contribuir, que pueden ayudar, perfecto. Por ejemplo, en el área de salud, yo estoy en sobrepeso. Muy bien. El factor mínimo necesario, ¿cuál sería? Que baje a mi peso ideal, ¿cierto? Factor mínimo necesario. Ok, baje de peso a mi peso ideal. ¿Y cuál sería el factor motivador? Bueno, además que baje de peso, tenga una estética en mi cuerpo, es decir, no me vea totalmente delgado, flácido, sino con una contextura un tanto musculosa. ¿Y qué pasa si bajo de peso,
pero no me veo musculoso. No, no importa, porque mi prioridad es bajar de peso por un tema de salud. Si me veo o no de manera más estética es otro tema. ¿Se entiende? Mi factor mínimo necesario es consumir comida saludable. Ah, perfecto. Consumir comida saludable. Mínimo necesario para tener un buen peso y tener una buena salud. ¿Cierto? ¿Y cuál sería mi factor motivador? Ah, el factor motivador podría ser que yo podría elegir esa comida saludable que además sea de mi agrado. Ah, ok, perfecto. Pero ¿qué pasa si no puedo conseguir esa comida saludable que sea de mi agrado? Bueno, sí tendría que consumir la comida que es saludable. Entonces, el factor mínimo necesario, amigos, para ir cerrando y cumplir con el tiempo que me asignan, es aquello que no puede faltar y que me va a ayudar en el resultado que estoy esperando en esa determinada área. Y el factor motivador es aquello que puede sumar, que puede ayudar, que puede dar un plus para poder conseguir esa meta, pero en el caso que no esté presente, no tiene un impacto directo en ese factor mínimo necesario y por consiguiente en la puntuación del área. Pero es necesario hacer ese ejercicio. Es necesario identificar ambos factores y a partir de ellos incorporarlos en nuestra vida para poder mejorar en esa ponderación y valoración del área. La próxima clase, que es el día lunes, igual a las 9 de la noche, vamos a ver algunas reglas para poder instaurar estos factores necesarios y estos factores motivadores. Así que el ejercicio solamente hágalo usted. Si nos equivocamos, no importa, es parte de nuestro aprendizaje poder equivocarnos y a partir de ese equívoco poder aprender. Pero el día lunes yo les voy a clarificar en mejor medida sobre estos factores necesarios y motivadores a través de las reglas que les voy a compartir y vamos a aplicar. Por lo pronto, muchísimas gracias, amigos, amigas. Gracias por esta hora productiva, maravillosa, que no me la obsequian a mí, sino se la obsequian a ustedes mismos, porque vamos a empezar a trabajar en la persona más importante de su vida, que es usted mismo. De mi parte, Luigi Zucchetti, a nombre de CAMEX, la Cámara Peruana de Comercio Exterior, les agradezco por su tiempo, por su paciencia y Dios mediante, los veo el día lunes. Que tengan una bendecida noche, un reparador descanso y mañana un poderoso y excelente día. Nos vemos el lunes, amigos. Muy buenas noches. Gracias. Éxitos.